La encuesta Colombia Opina que publicamos la semana pasada muestra que la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos se ha debilitado y que en la oposición los candidatos o precandidatos presidenciales del uribismo también son muy débiles. Por eso se ha hablado de la posibilidad de que en Colombia haya en 2014 una tercería, una opción entre el santismo y el uribismo. ¿Es posible la tercería? ¿Será que la reciente unidad entre los progresistas de Gustavo Petro y el antiguo Partido Verde de Antanas Mockus va a jugar ese papel de una tercería? Ese es el tema de nuestro análisis y debate esta noche en Dos Puntos. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña el representante de la Cámara, Alfonso Prada, del Partido Verde, ha sido presidente del partido, ha estado en el Congreso durante varios años, y Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, vocero del Movimiento Progresistas. Uno piensa en Guillermo Asprilla y en Alfonso Prada, y lo primero que viene a la mente en el caso del doctor Asprilla es su cercanía con Gustavo Petro. Uno piensa en Alfonso Prada y uno piensa en su cercanía con Enrique Peñalosa, muchos años haciendo ustedes dos políticas con estas personas. Y ustedes dos hoy están aliados en el mismo movimiento político llamado Alianza Verde. Eso significa en el fondo que Gustavo Petro y Enrique Peñalosa están juntos haciendo política, dos personas con proyectos, con ideologías, con visiones sobre la ciudad de Bogotá tan diferentes. Doctor Asprilla. Gracias. Lo que hubo fue un proceso bastante largo de fusión de dos movimientos políticos que son heterogéneos. En el Partido Verde hay distintas expresiones de opinión y en los acuerdos que se construyeron a lo largo de muchos días de diálogo nunca estuvo presente el doctor Peñalosa, quien ha manifestado públicamente con todo su derecho que él no está dispuesto a respaldar la alcaldía y la gestión de Gustavo Petro, cuyo apoyo es una de las bases de la fusión con el Partido Verde. Pero Enrique Peñalosa está en el Partido Verde. Sí, esto es un enredo realmente difícil de transmitir, pero obviamente, como bien lo señala quien saludo, el doctor Guillermo, aquí lo que hicieron fue fusionarse un partido y un grupo significativo de ciudadanos, sí, y crearon un nuevo partido político. Le han cambiado el nombre, le han cambiado el programa, le han cambiado los líderes. Yo ya no soy ni presidente ni codirector nacional, nada de eso. Aquí hay una nueva dirigencia. Yo he sostenido que cuando hay un alcalde de Bogotá y hay la creación de un partido a donde él se matricula, pues el jefe natural es el hombre más importante que tiene el partido en el Estado, que es el doctor Gustavo Petro. Ni Peñalosa ni yo hemos participado nunca, ni del discurso, ni de la forma como ha hecho la política, ni mucho menos de la forma como ha administrado Gustavo Petro la ciudad de Bogotá. Mal haríamos nosotros ahora pues en hacer parte de un partido idéntico. La diferencia es que yo tomé la decisión ni siquiera de asistir al Congreso y decirle a los nuevos directivos del partido, representados aquí por Guillermo, que a mí no me interesa ser parte de ese partido para defender el proyecto de Gustavo Petro. Peñalosa, en cambio, ha dicho: yo quiero dar la batalla por dentro, no dejar que los progresistas se queden con el Partido Verde y procurar ir a una consulta popular donde, dice él, yo pueda derrotar a Navarro y nuevamente asumir el control del partido y la línea del partido. Pero ahora le han dicho los progresistas y los verdes, que son un nuevo partido, los de Alianza Verde, que tampoco van a hacer esa consulta, que van a hacer como algo interpartidario. Es decir, yo creo que Peñalosa no es que dure mucho dentro de la nueva alianza. ¿Qué pasa con la idea de la consulta? Nosotros somos partidarios de una consulta que involucre distintos grupos alternativos distintos al partido de la U, que va a disputar con el presidente Santos seguramente la contienda electoral, y distintos al candidato que pueda presentar el presidente Uribe. Ese espectro puede implicar personas como Eduardo Verano, como José Antonio Campo, como la propia Clara López del Polo Democrático, y quisiéramos que lográramos construir un escenario en el cual todos esos candidatos alternativos pudiesen concurrir a una consulta. Pero, por ejemplo, ¿usted vería a Enrique Peñalosa en esa consulta? ¿No lo ha mencionado ante este grupo de personas en esta lista? Yo creo que es muy difícil estructurar una consulta entre Antonio Navarro y Enrique Peñalosa por la absoluta distancia ideológica que hay.
y porque los electores de los dos, tanto los de Navarro como los de Peñalosa, seguramente no votarían por el contradictor en caso de ser derrotados, caso en el cual la consulta los debilitaría a ambos. Doctor Alfonso Prada, ¿qué pasó con el Partido Verde de hace 4 años? Es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de una nueva dirigencia, pero allí no están los nombres de Luis Eduardo Garzón, de Antanas Mockus, de Sergio Fajardo. ¿Qué pasó con la ola verde, además de hace 4 años? No, yo creo que todos hemos ido cogiendo camino ante la ruta que lentamente ha cogido el partido. Pero básicamente, vamos, para ser plenamente honesto, Rodrigo, el Partido Verde fue la expresión de un momento de opinión pública, que fue la ola verde que se vino y, digamos, en las encuestas dejaba entrever que por lo menos 8 millones de colombianos iban a votar por el Partido Verde, terminaron votando solo 3, es decir, que la ola se movió antes de concretarse. La logramos tener 1 o 2 meses antes de las elecciones y el presidente Santos logró capturar buena parte de ese voto de opinión. Después de eso, en el Partido Verde lo único que quedó fue una pequeña bancada de congresistas, 5 senadores y 3 representantes, con orígenes muy diversos, como decía Guillermo. Unos venían de la izquierda radical, casi que militando pues con antiguos movimientos guerrilleros, en fin, otros dentro del partido hacían parte o tenían orígenes conservadores, otros liberales, otros visionarios, peñalosistas, fajardistas, y nunca fuimos capaces de cohesionar un verdadero partido y una unidad. Cuando lo logramos fue ahora, digamos, hace 2 años y medio, comenzamos a encontrar coincidencias programáticas con el presidente Santos y tomamos la decisión de entrar al gobierno del presidente Santos y a la unidad nacional, y en esa línea estábamos todos caminando en la misma ruta. De tal manera que ahora, digamos que falta 1 mes para inscribir listas, que se estalle de esta manera nuestra presencia en la unidad nacional, en el gobierno, que ahora cojamos para la izquierda con Gustavo Petro, con Antonio Navarro, pues obviamente genera un cisma que básicamente transmite a la opinión que el Partido Verde está agonizando. ¿Y la dirigencia entonces? Esas personas que acabo de mencionar, Sergio Fajardo, Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón. Pues Lucho, muy comprometido como consejero del presidente Santos en todos los temas de diálogo social y de paz. Sergio Fajardo dedicado a su gobernación y a hacer una excelente gobernación en Antioquia. Antanas Mockus se retiró ya desde hace mucho tiempo desde el proceso a la alcaldía de Enrique Peñalosa, y Enrique Peñalosa ha sido un consultor internacional que ha vivido más por fuera que por dentro, de tal manera que ninguno de ellos, digamos, asumió un rol de conducir al partido hacia las próximas elecciones. Ese rol me tocó básicamente vivirlo a mí. Y obviamente yo tengo posiciones claras, directas, concretas de apoyo a la agenda del presidente Santos. Incluso en estos momentos en que la popularidad está a la baja, he arreciado la presencia en los escenarios de paz para demostrar que la política se hace es básicamente sobre coincidencias reales y no sobre la oportunidad electoral del momento. El movimiento progresistas que existe hoy en día y fue el que llevó a la alcaldía a Gustavo Petro no existía hace 4 años. Gustavo Petro era de hecho candidato presidencial del Polo Democrático y se enfrentó al candidato del Partido Verde, que era Antanas Mockus. ¿Cómo veían ustedes en ese entonces al Partido Verde? Nosotros siempre vimos en Antanas Mockus una persona muy coincidente con muchas de nuestras ideas políticas. Recuerden que Antanas Mockus se lanzó al escenario electoral por iniciativa de Gustavo Petro, y siempre, aún en el Polo, hicimos intentos de acercarlo a él para estar en el mismo proyecto político. Ambos partidos, el Verde y el Movimiento Progresista, surgieron en un momento en que la crisis ética de la sociedad requería una respuesta política. Ha habido diferencias en los temas económicos, los temas de política económica, pero en el fondo hay un gran acuerdo alrededor de la defensa de la Constitución del 91, que ha sido desde siempre nuestro proyecto político. Ahora, vamos a hablar ahora de algunos de los temas, digamos, importantes para la agenda política del momento, para ver cuál va a ser la posición de este nuevo partido, Alianza Verde. Pero antes de entrar en eso, la verdad es que mucha gente piensa que aquí lo que hubo fue un matrimonio por conveniencia, es decir, se juntaron una personería jurídica que tenía el Partido Verde, en esta época en que obtener una personería jurídica para crear un partido nuevo es muy difícil de acuerdo a las normas legales, y un movimiento progresistas sin esa personería, con gente eventualmente con votación, y que por consiguiente a ambos, por razones de mecánica política, independientemente de cuál va a ser la ideología del partido, les convenía esa alianza. ¿Es una alianza más pragmática y práctica que ideológica, doctor Asprilla? No se puede negar en política el pragmatismo, ¿no? O sea, las decisiones políticas siempre están rodeadas de la necesidad de resolver situaciones específicas, pero aquí se ha hecho un esfuerzo porque
el movimiento que surja, el partido que surja, sea un proyecto de país, con alternativa de poder, que tenga vocación de permanencia. Por eso se utilizó tanto tiempo en discutir los temas programáticos, organizativos internos, etcétera, porque no se trata de una solución coyuntural. De lo contrario, hubiéramos hecho simplemente una alianza electoral. Doctor Prado, ¿usted cómo ve esa alianza? No, yo, digamos, lo miro desde adentro de lo que era el Partido Verde, y es que yo vi a unos senadores de la República absolutamente angustiados porque sumados no daban más de 100.000 votos. Y las posibilidades de alianza dentro del escenario electoral las vieron únicamente hacia el lado de los progresistas, que tenían alcalde, que tiene una gran influencia en Bogotá, que la tenían en Nariño, y ellos tienen la inmensa ilusión que la llegada de los progresistas jalone electoralmente una votación importante que los lleve a pasar el umbral. Yo creo, lamentablemente, que eso no es así. Se los dije hasta la saciedad en plena dirección cuando existía el Partido Verde al que yo pertenezco realmente, y les decía, mire, estas sinergias van a ser leídas como sinergias electorales. Nosotros tenemos gente de la talla de Lucho Garzón, del propio Fajardo, de Enrique Peñalosa, que era la figura tal vez más importante que tenía el partido para cualquier competencia, y es una figura que, como lo menciona el doctor Asprilla, pues es prácticamente descalificada por los progresistas, por el alcalde Petro. Es una contradicción ideológica que es real. Eso se lo he planteado yo también a Enrique Peñalosa desde esta órbita. Le digo, y si gana Navarro, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a dedicar a cargarle la maleta a Gustavo Petro? Esas alianzas, como están planteadas, en mi opinión, están siendo mal vistas porque no son una coherencia ni una cohesión ideológica ni programática. Por ejemplo, la posición frente al gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos. Los verdes, antes de esta alianza, formaban parte de la unidad nacional. Ahora se han retirado. ¿Usted cómo ve el gobierno del presidente Santos? ¿Qué le parece positivo y qué le parece negativo? Sí, yo debo aclarar esto. La decisión de separarse de la Unidad Nacional fue del Partido Verde sin la participación de progresistas. Ese nunca fue un punto de discusión en las conversaciones de la fusión. Nosotros hemos tenido una gran coincidencia con el presidente Santos en el tema de la paz. Consideramos que hay que defender al presidente, apoyarlo, rodearlo, hasta que logre concluir con éxito el proyecto de un acuerdo de paz en La Habana. Tenemos diferencias desde luego en el tema de la política agraria, de la política económica, pero en general la alcaldía de Gustavo Petro institucionalmente, no hablando en términos políticos, ha tenido buenas relaciones con el gobierno Santos y ha tenido excelentes mecanismos de coordinación institucional para cosas específicas. Pero ¿qué opina usted de esta frase que leí en esos días en los medios de comunicación de boca de algún analista que dice, los verdes pasaron de la unidad nacional a la unidad distrital? Los verdes ya estaban participando en la administración distrital. Se habían realizado acercamientos con la bancada de los concejales, etcétera. En Bogotá en realidad no existe una unidad distrital. Ese ha sido uno de los grandes problemas del alcalde Petro, la dificultad para construir una coalición como la tiene el presidente Santos, que le garantiza que sus proyectos siempre salen adelante. El gran problema que ha tenido la alcaldía de Gustavo Petro es el Consejo de Bogotá, porque hay unos grupos de concejales absolutamente reacios a cualquier tipo de acuerdo político con la alcaldía. ¿Qué significa para la alcaldía de Gustavo Petro tener ahora un partido con personería jurídica, partido con todas las de la ley, que vincula a sus principales aliados políticos? Yo creo no sé que si lo vincula a él también, como parte del movimiento progresista. Es difícil para mí responder esa pregunta por los problemas que hay con la Procuraduría. Yo no quisiera poner en problemas al alcalde Petro con un procurador que no es imparcial. Yo lo que puedo garantizar y decir es que la decisión cuenta con el respaldo total del movimiento progresista. ¿Y usted cómo evalúa la alcaldía de Gustavo Petro? Pues muy mal, muy mal. Yo tengo además citado en la comisión primera al alcalde Petro en los próximos días, Rodrigo, y ahí básicamente lo cité el mismo día en que expidió, o al día siguiente que expidió el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es básicamente la expresión que el alcalde plantea en torno a cómo debe ser el desarrollo futuro del suelo en Bogotá, y ahí tenemos diferencias del modelo de sociedad y del modelo de ciudad muy grande. En materia de movilidad me parece que ha dado unos bandazos al punto de que en la séptima no tenemos finalmente nada. Las empresas del sistema Transmilenio están lentamente quebrando. No construimos la avenida longitudinal de Occidente. No avanzamos en vivienda de interés social. Se crea un caos en materia de basuras, por ejemplo. En fin, son muchas las diferencias que yo particularmente tengo con el alcalde Petro, que me hacen estar mucho más cerca a la revocatoria que al gobierno.
Y me sorprende, digamos, la afirmación del doctor Guillermo, que los verdes ya estábamos en el gobierno, porque nunca entramos al gobierno, pero sí hubo nombramientos que hizo el alcalde, en mi opinión, con la intención de penetrar claramente el Partido Verde, y por eso nombró familiares de gente que está en la dirección del partido, etcétera. Y hoy lo verifico con la expresión de quien en ese momento era secretario de gobierno seguramente, y es que sí hubo claramente una negociación de carácter burocrático antes y previa a esta fusión política. Si llegamos... Pero, Sí, escúcheme, Rodrigo, yo no puedo dar fe de esas negociaciones, pero yo le pregunto a usted, doctor Prada, Por favor, con toda la serenidad y tranquilidad, ¿por qué son legítimas sus negociaciones con el presidente Santos y no son las que pueda tener el alcalde con las expresiones políticas en Bogotá? se lo respondo de manera muy sencilla, doctor Guillermo, y es que con el alcalde Petro no teníamos sino distancias en el modelo y en la concepción de la sociedad, como lo acabo de mencionar. En cambio, durante el primer año de gobierno del presidente Santos mantuvimos independencia del gobierno. Al finalizar el primer año, ingresamos por decisión de la Dirección Nacional del partido, encabezada por su presidente del momento, Lucho Garzón, decidimos ingresar a la Unidad Nacional sin ningún tipo de negociación de ingreso al gobierno como tal. Duramos un año en la Unidad Nacional y solamente 2 años después de haber comenzado estas relaciones, aceptamos además unos cargos que de entrada son, cualquier partido diría, pero son como medio bobos porque los partidos quieren mucho poder, donde haya puestos y cosas. No, el cargo de Lucho Garzón es un cargo sin puestos, sin contratos, un cargo absolutamente dedicado a construir un escenario de paz. Y el cargo de Luis Eladio Pérez, un embajador que ahora, por su muy buena labor en Lima, en Perú, lo han destacado como el hombre clave en las negociaciones internacionales porque va a estar precisamente en Venezuela. Y la ciencia y la tecnología, que además tocó cambiar a quien había para hacerlo mucho mejor, pues obviamente es una labor también de consagración a una parte educativa fundamental para el país. Pero yo puedo responderle, Por favor, con la misma razón, si usted me permite. El programa de gobierno de Gustavo Petro está expresado en el plan de desarrollo, totalmente. El Partido Verde, yo puedo dar fe de eso, votó unánimemente el plan de desarrollo y ayudó fuertemente a mejorarlo, a introducir en él cambios. De manera que, si esa fuera la razón, las relaciones con el gobierno, con el Partido Verde las hubo desde el principio. ¿Me permite un adendo simplemente? Yo fui partidario de votar el plan de desarrollo del alcalde Petro, pero le voy a explicar por qué. Como también voté, siendo concejal de Bogotá, el de Antanas Mocus, el de Lucho Garzón y el de Enrique Peñalosa, por una razón elemental, y es que los alcaldes son elegidos con un voto programático, es decir, el programa lo adoptó el pueblo en las urnas, porque fue inscrito por Gustavo Petro. Yo creo que el Consejo de Bogotá no debe atravesarse a lo que es la consagración del programa elegido popularmente en una norma jurídica que es el plan. Yo siempre lo sostuve, yo recuerdo haber tenido muchos elogios de Paul Bromberg en esa época de la administración de Antanas Mocus, porque a pesar de no estar vinculado formalmente al equipo del doctor Petro, del doctor Antanas, defendí claramente que tenía derecho a tener un plan de gobierno, un plan. Y además siempre procuro que le den las herramientas independientemente, porque él ganó en las urnas, que le den las herramientas para que pueda gobernar. Ahora, una vez ha demostrado que no se puede, el pueblo está también en todo su derecho de promover, por ejemplo, revocatorias de esta etapa, que no hay ningún tipo de inconsistencia en el tema. si hoy llegamos a votar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, ¿usted la votaría a favor o en contra, doctor? A favor. Y usted obviamente en contra. Tengo que salir a defender a Petro a la calle. Y esa defensa tiene ahora un instrumento muy valioso en la Alianza Verde. O sea, contar con un partido formalmente constituido es mejor como mecanismo de defensa en la revocatoria de Gustavo Petro. Sí, por supuesto, yo creo que fortalece mucho ese propósito, pero diría que no es definitivo. Con toda la apreciación, con todo el reconocimiento que tengo a la importancia de ese proceso, diría que lo más importante que la actividad de los partidos políticos en la revocatoria va a ser la campaña que se haga ante la ciudadanía para que los ciudadanos puedan evaluar si quienes atacan a Gustavo Petro tienen la razón o si sus ejecutorias lo defienden por sí mismas. Pues vamos a ver, sin duda está en ciernes una nueva fuerza política, un nuevo partido. Vamos a analizar qué papel va a jugar no solo en las próximas elecciones, sino eventualmente en el próximo Congreso. Ya regresamos después de unos compromisos comerciales. Con más. Vamos a analizar en esta fase final del programa
¿Cuál es el papel de este partido, Alianza Verde o Alianza Verde Progresistas, como se va a llamar? Sobre todo porque en Colombia no hay muchos partidos, a diferencia de lo que ocurría hace 15 años, y tampoco hay mucha posibilidad de crear nuevos partidos. Repito, las normas constitucionales y legales actuales hacen muy difícil la conformación de partidos formalmente constituidos con plena personería jurídica, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el Partido Verde? Digamos que en principio la prensa, los medios de comunicación, los analistas han hablado de las posibilidades de que exista una tercería entre las dos fuerzas políticas que están predominando en el escenario, que son por un lado el santismo, que apoya la reelección del presidente Juan Manuel Santos, y el uribismo, que tiene un proyecto político encabezado por el expresidente Uribe en la lista para el Senado y que quiere tener un candidato presidencial que dispute con Juan Manuel Santos la presidencia de la República. ¿Este es un escenario adecuado para la tercería, doctor Prada? Pues en teoría sí, en teoría hay dos, digamos, vertientes contradictorias fuertes, la del presidente Uribe y la del presidente Santos, y en teoría sí. De hecho, hace ya casi un año los verdes intentamos hacer la construcción de una tercería, pero una tercería coherente, consistente, verde, en una consulta popular que sería entre Fajardo, entre Lucho, entre Antanas y entre Enrique Peñalosa. Hubiera sido muy interesante. Pero la tercería tiene que tener unas condiciones, y esas condiciones tienen que ser de consistencia ideológica y de coincidencia con los grandes anhelos de la sociedad. Si la tercería arranca con semejante enfrentamiento y desconociendo a Peñalosa dentro del Verde y metiéndose el movimiento de Petro que no era parte del Verde, en fin, yo creo que no está ocupando el escenario. Y ahora, digamos, creo que la tendencia que se está abriendo es a que la tercería sea más bien una tendencia más radical de izquierda entre un candidato que es de progresistas en el Verde, enfrentado al polo o más en una consulta popular, enfrentado al polo democrático y a movimientos alternativos de izquierda, lo que hace que la tercería pierda peso. Este no es un país de izquierda que tengo la sensación le dé la posibilidad de gobernar en el corto plazo a esa tendencia. Normalmente en Colombia, cuando se ha hablado de tercería, se piensa en fuerzas independientes, generalmente críticas de los partidos tradicionales. Noemí Sanín en 1998, Antanas Mockus hace 4 años. ¿Estamos ante un fenómeno de una tercería, doctora Asprilla? Sí, es que hay necesidades de la sociedad colombiana que ni el partido de la U ni el partido del presidente Uribe van a resolver. Yo puedo poner varios ejemplos. Ninguna de estas dos fuerzas tienen la decisión política de renegociar los tratados de libre comercio para proteger la producción nacional. Ese es un papel de lo que llaman la tercería. Ninguna de estas dos fuerzas está dispuesta, porque lo ha demostrado en el Congreso de la República, a construir un proyecto de ley de salud que respete el derecho fundamental a la salud y acabe el mercantilismo en la salud. Esa es una necesidad del país. Ninguna de estas fuerzas que han estado en el gobierno ha sido capaz de parar el desastre ambiental de la minería, que es absolutamente enorme en el Mar Caribe y en todo el litoral atlántico. Hay una serie de hay un artículo de la Constitución Política que resume magistralmente los derechos del campesino, el artículo 64. Ningún gobierno ha presentado un proyecto de ley para desarrollarlo. Ese es el papel de una tercería, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en las tercerías anteriores, las que le acabo de mencionar, Antonio Navarro, que no, se me había olvidado mencionarlo, Noemí Sanín, de pronto Luis Carlos Galán, Antanas Mockus, siempre tuvieron como uno de los puntos que los diferenció y uno de los argumentos para plantear una tercería, un cambio en el estilo de hacer política. No le he oído hablar nada sobre eso hasta ese momento. ¿Qué plantean ustedes en manera de forma de hacer política que yo diría es una necesidad y un sentimiento que tienen los colombianos que nos están viendo? Lo que pasa es que uno a veces da por supuesto lo que es evidente. La alcaldía de Petro, recordemos, surgió de la condena pública al gigantesco esquema de mafias de corrupción en Bogotá. Entonces, si algo representa a Petro en el escenario político nacional es la lucha contra la corrupción. La corrupción tiene un mecanismo previo mediante el cual logra apropiarse de las decisiones estatales, que es el clientelismo. Una tercería, desde luego, implica que esos dos fenómenos que son lacras de la sociedad moderna, el clientelismo y la corrupción, logran superarse por formas ciudadanas de hacer política basadas en redes, basadas en organizaciones sociales, etcétera.
Alfonso, ¿usted le ve a este nuevo partido Alianza Verde Progresista posibilidades de renovación y cambio de las costumbres políticas? No, yo creo que tienen que cargar con un peso muy fuerte, que es defender precisamente un gobierno que por las expresiones ciudadanas en general, comenzando por la misma iniciativa ciudadana revocatoria, ha mostrado un enorme grado de ineficiencia. Yo coincido en que el origen del alcalde, del triunfo del alcalde Petro fue claramente lograr transmitir un discurso anticorrupción en el que coincidimos plenamente, pero también ha demostrado desde el gobierno que no solamente con discurso anticorrupción se gobierna, además de tener que ser éticamente impecable un gobernante, tiene que ser eficiente, y me parece que ellos van a tener que cargar con un mal gobierno, un gobierno que tiene una sensación clara en el país de no ser un gobierno gerencialmente bien armado. Bueno, y hablemos para terminar de la palabra verde, que es muy importante. La palabra verde existe en muchos partidos del mundo, aquellas fuerzas políticas que hacen un gran énfasis en el tema ambiental. Y esa fue una de las razones por las cuales el Partido Verde de la Ola Verde de hace 4 años adquirió esa nominación y los símbolos y los énfasis. Esta nueva alianza verde progresista también es un partido ecologista y con conciencia ambiental. Pues los progresistas hemos sido muy radicales, muy serios en el tema de la defensa del ambiente. Recuerden que uno de los 3 ejes del programa de gobierno de Petro es, de una manera pionera en el mundo, la adaptación de la ciudad al cambio climático y la sujeción de cualquier modelo de desarrollo a la preservación del agua. Nosotros aspiramos a que el Partido Verde se convierta en el gran defensor de las causas ecológicas en el país, que logremos desarrollar políticas públicas que limpien los ríos, que logremos acabar con esa moda pasada ya, obsoleta, de los rellenos sanitarios en el país, que haya un programa como el de Basura Cero, que haya un compromiso con tecnologías limpias, como se ha empezado a demostrar en Bogotá, lo que decía anteriormente, que logremos superar el desastre ambiental que es hoy la minería en el país. Doctor Prada, ¿a usted le parece que este Partido Verde, el que salió del Congreso la semana pasada, está en el mismo escenario de los partidos verdes que en el mundo están haciendo programas de gobierno que giran en torno a lo ambiental? No, para nada. Es que la coyuntura de origen del partido es una corriente de centro político entre los exalcaldes de Bogotá que plantearon un discurso urbano supremamente moderno y fue, digamos, yo creo que nuestro éxito fue construir sobre lo construido un escenario de gobierno estable en el que temas muy modernos que no existían antes en el gobierno urbano salieron a la palestra, como por ejemplo el tema del espacio público, el tema de los parques, en fin, y allí nos conectamos a un discurso que le mereció a Enrique Peñalosa, entre otras cosas, como algo así como el premio Nobel del medio ambiente. Si es que la pronunciación es muy mala de este sueco medio alemán, el premio de Gutenberg, algo así, y ese premio es el símbolo ambiental que lo ganó en ese momento con Al Gore. Qué paradoja que ahora que tienen un espíritu verde, al hombre que ha sido reconocido internacionalmente como un casi Nobel de paz, un casi Nobel de verde, lo estén sacando a cachuchazos del partido. Izquierda, derecha, centro, ¿cómo califica usted a este nuevo partido, a la alianza? Como una confluencia de sectores de izquierda que somos del progresismo con sectores de centro que estaban en el Partido Verde anterior. ¿Y usted, doctor Prada? ¿Cómo lo veo? Como un partido de izquierda muy cercano al polo democrático, a los orígenes del polo democrático y construyendo una alternativa de izquierda democrática en Colombia. ¿Y el Partido Verde anterior? El Partido Verde como un partido de centro que encontró coincidencias supremamente importantes en una visión de sociedad liderada por el presidente Santos, que llevó como consecuencia esas coincidencias la salida del presidente Uribe del apoyo al presidente Santos. Eso muestra claramente que hubo un cambio de rumbo en el que el discurso moderno del presidente era un discurso que se ubicaba en el centro democrático que siempre pretendió copar el Partido Verde. Pues muchas gracias a los dos por sus puntos de vista esta noche muy diferentes, a pesar de que se trata de 2 personas formalmente al menos del mismo partido. Muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los invito dentro de una semana a que estén nuevamente en el análisis y el debate de otro gran tema de actualidad nacional. Buenas noches.